Karen Carpenter, un ícono musical irreemplazable, dejó atrás no solo éxitos atemporales, sino también una vida privada profundamente problemática. Cuando su cuerpo fue encontrado en la cama a la edad de solo 32 años, tanto su familia como sus fans quedaron en shock. Desde su meteórico ascenso con los Carpenters hasta su matrimonio desafortunado y la incesante lucha contra una devastadora enfermedad mental, Karen soportó un dolor que pocos vieron. Sin embargo, detrás de esas suaves melodías se escondía una serie de enredos románticos con varios hombres famosos. ¿Quiénes fueron? ¿Y qué llevó realmente a su trágico y prematuro final? Mira hasta el final para descubrir la verdad completa, nunca antes contada. Karen Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, Connecticut, en lo que parecía ser una familia ordinaria, pero llena de tensión silenciosa y dolor oculto. Su padre trabajaba en impresión, hijo de misioneros que habían vivido en China, llevando consigo la disciplina y rigidez de una generación anterior. Su madre, Agnes Carpenter, era una típica ama de casa, orgullosa, controladora y particularmente sesgada hacia el hijo que consideraba el verdadero prodigio de la familia, Richard Carpenter. Desde una edad temprana, Karen aprendió lo que significaba vivir a la sombra de su hermano, la gran esperanza de la familia, como su madre a menudo lo llamaba. En su vecindario de New Haven, los dos hermanos jugaban afuera con los niños locales, riendo mientras el sonido agudo de las pelotas de béisbol golpeaba los guantes. Irónicamente, en esos juegos, donde la fuerza y la velocidad definían el valor de uno, la pequeña Karen a menudo era elegida antes que su hermano. A pesar de ser más pequeña y una niña, asombraba a todos con sus rápidos reflejos y su espíritu intrépido. Sin embargo, en la vida real, Karen casi siempre era elegida al final. Agnes no hacía ningún esfuerzo por ocultar su favoritismo. Se preocupaba por cada nota de Richard, cada logro, mientras que a Karen solo se le elogiaba por ser obediente o por ayudar a su hermano. De hecho, la familia eventualmente se mudó a Los Ángeles únicamente para apoyar la carrera musical de Richard, no la de Karen. Como adolescente, Karen anhelaba que su madre reconociera su propio talento musical, pero ese día nunca llegó. Su camino hacia la música llegó de un lugar inesperado, la escuela. Un compañero llamado Frankie Chávez, el baterista de la banda escolar, despertó su curiosidad. Karen se sintió atraída por el ritmo salvaje pero preciso de la batería, un sonido que se sentía tanto caótico como ordenado. Comenzó a pedir prestado el set de batería de Frankie para practicar, y en solo unos pocos intentos lo asombró con su sentido natural del ritmo. Ringo Starr, el legendario baterista de los Beatles, se convirtió en el ídolo definitivo de Karen Carpenter. Soñaba con tocar la batería como él, incluso poseer el mismo set de batería Ludwig que él usaba. Pero ese set costaba $300 en ese momento, un precio elevado para la familia Carpenter, equivalente a más de $1,500 hoy en día. Karen suplicó a sus padres sin cesar, usando cada gramo de encanto y persuasión que tenía, hasta que ocurrió algo milagroso. Dijeron que sí. El día que Karen envolvió sus brazos alrededor de su primer set de batería Ludwig, sintió que estaba tocando su sueño. A partir de ese momento, sus tardes se llenaron con el eco del ritmo de los tambores desde el garaje familiar, donde una delgada chica con el cabello castaño atado de manera ordenada se perdía en el ritmo. Pronto formó una banda solo de chicas llamada 2+2, decidida a demostrar que las mujeres también podían ser bateristas. Algo casi inaudito en ese momento, pero ese primer sueño no duró. Cuando Karen sugirió invitar a su hermano Richard a unirse, los otros miembros se opusieron ferozmente, acusándola de traicionar el espíritu femenino de la banda. El grupo se disolvió poco después.
Sin embargo, ese primer fracaso no la detuvo. Karen, Richard y un tubista formaron el Dick Carpenter Trio. Sin embargo, Karen guardó un secreto para sí misma. Aunque poseía una voz hipnotizante de 3 octavas capaz de asombrar a cualquier oyente, se mantuvo oculta detrás de sus tambores, dejando que los artistas invitados tomaran el micrófono. El trío tocó en clubes nocturnos e incluso apareció en el programa de talentos The All American College Show. A los 16 años, la voz de Karen llamó la atención del productor Joe Osborne, quien se detuvo en seco para escuchar. La invitó a grabar Looking for Love, una canción escrita por su talentoso hermano, Richard. El sencillo no causó ningún revuelo, no logró entrar en las listas en ningún lugar de pero el destino tenía un extraño giro reservado. Años más tarde, cuando los Carpenters se convirtieron en una sensación global, ese viejo vinilo de 45 RPM se convirtió en un artículo de colección preciado. Se cree que solo existen alrededor de 500 copias hoy en día, cada una valorada en alrededor de $2,000. En ese momento, sin embargo, Karen aún se veía a sí misma como solo una chica de batería, riéndose a menudo de la idea de que su voz pudiera ser especial. Ella y Richard continuaron su búsqueda musical con un nuevo grupo, Spectrum, que consiguió un trabajo en Disneyland, interpretando jazz suave para familias y niños. La década de 1960 fue una era extraña. La juventud estaba dividida entre la contracultura hippie y su amor nostálgico por Mickey Mouse. En medio de la multitud, alguien gritó, «Toca Light My Fire», la exitosa canción de los Doors. Deseando complacer al público, Spectrum accedió. Sin saber que sería una decisión desastrosa, la noticia de la actuación fuera de marca llegó rápidamente a Victor Gruber, el jefe de la división de entretenimiento de Disneyland. Furioso, se acercó y se horrorizó al ver a Karen y su banda tocando rock psicodélico en medio de un parque familiar. En cuestión de minutos, se tomó un veredicto. Fueron prohibidos de Magic Kingdom de por vida. Karen se alejó de Disneyland con el corazón roto. Sin embargo, como el destino lo quiso, cuando una puerta se cerró, otra, mucho mayor, estaba a punto de abrirse. 3 años después, en 1969, la verdadera oportunidad finalmente llegó. Records firmó un contrato con los hermanos Carpenter, marcando un nuevo capítulo en su carrera. Su álbum debut, Ticket to Ride, fue lanzado, nombrado así por la famosa canción de los Beatles que versionaron. Karen, una fanática devota de la legendaria banda, se preocupaba de si sus ídolos aprobarían su versión suave y femenina. Para su asombro, Paul McCartney, el hombre que más admiraba, escuchó la pista y exclamó: «Ella tiene la mejor voz femenina del mundo». Ese elogio conmovió profundamente a Karen, pero la fama nunca llega sin un precio. Karen, que medía solo 5'4", se veía diminuta detrás del enorme set de batería que amaba tocar. En el escenario, el público veía las baquetas volar, pero ella era casi invisible. Richard, quien se encargaba de la composición y los arreglos, carecía del carisma para cautivar a la multitud. Se dieron cuenta de que para realmente conquistar al público, Karen tenía que dar un paso adelante para convertirse en el rostro y la voz de los Carpenters. No fue una decisión fácil. A Karen le encantaba tocar la batería. Era su refugio, un lugar donde podía esconderse de la mirada pública. Sin embargo, finalmente aceptó contratar a otro baterista, Cubby O'Brien, un ex Mouseketeer de Disney. A partir de entonces, Karen se convirtió en el alma de los Carpenters, mientras que sus amados tambores fueron lentamente empujados hacia la parte trasera del escenario. Para 1973, los álbumes del grupo llevaban una firma distintiva. La dulce y aterciopelada voz de Karen dominaba, mientras que el sonido de los tambores, una vez su esencia, se volvía solo débilmente presente.
Pero como veremos más adelante, ser el centro de atención tuvo un alto costo. Durante una entrevista en Japón, mientras los Carpenters estaban en la cima de su fama, un periodista luchó por pronunciar el nombre del grupo y accidentalmente dijo Lead Sister en lugar de los Carpenters. El apodo se quedó. A los fans japoneses les encantó tanto que lo imprimieron en camisetas. Y Karen, con su tímida pero encantadora sonrisa, orgullosamente usó una etiquetada como Lead Sister durante muchas actuaciones. No mucho después, la canción We've Only Just Begun se convirtió en un fenómeno. La canción celebraba nuevos comienzos, amor y esperanza, emociones que millones de jóvenes parejas de esa época podían ver reflejadas en sus propias vidas. Su pura melodía, letras románticas y la voz susurrante y tierna de Karen la hicieron inolvidable. Richard, como siempre, proporcionó el arreglo perfecto para dejarla brillar. Pocas personas sabían que We've Only Just Begun había sido originalmente un simple jingle para un comercial de un banco, pero Richard vio su potencial y la convirtió en un clásico eterno. De una melodía oscura, crearon la canción que definiría el espíritu de la década de 1970, Zero Soldero a en Nan Nan. Mientras buscaba inspiración para una nueva canción, Richard Carpenter estaba viendo televisión cuando escuchó un jingle de comercial de un banco que llamó su atención. Inmediatamente contactó a los compositores detrás de él y compró los derechos. El anuncio mostraba una joven boda, así que cuando Richard y Karen adaptaron y grabaron la canción, mantuvieron ese mismo tema, y poco después se convirtió en una sensación mundial. La canción We've Only Just Begun de los Carpenters se tocó en innumerables bodas, tanto que es casi imposible imaginarlo. Sin embargo, sorprendentemente, esta dulce y casi sentimental canción de amor también se utilizó en varias escenas de películas oscuras y escalofriantes. La voz emocional de Karen Carpenter resonó de manera inquietante a través de la película de terror 1408, basada en la historia de Stephen King, y en la boca de la locura de John Carpenter, donde la brillante y esperanzadora letra de la canción sonó mientras el personaje principal era llevado a un asilo mental. En este punto, Karen Carpenter estaba en la cúspide de su fama, con éxitos en las listas, álbumes de platino y estrellato global. Pero aún anhelaba algo que parecía estar fuera de su alcance para siempre: amor y aprobación de su madre. Mientras tanto, Richard seguía siendo la constante fuente de orgullo y afecto para su madre, Agnes Carpenter. No importaba cuánto intentara Karen, parecía que su madre nunca se preocupaba realmente, y ese vacío emocional tendría consecuencias devastadoras. 00 AN Nan Nan. En 1976, un momento aparentemente inofensivo se convirtió en un trágico punto de inflexión en la vida de Karen Carpenter. Mientras revisaba imágenes de una de sus propias actuaciones, se obsesionó con una foto tomada en el escenario. Las luces iluminaban su rostro radiante, pero todo lo que Karen podía ver era un cuerpo regordete. Una oleada de autodesprecio se apoderó de ella. Desde la secundaria había hecho dietas ocasionalmente, pensando que estaba un poco rellenita. Pero esa foto reavivó su inseguridad y profundizó su obsesión por su imagen corporal. Decidida a arreglar lo que veía, Karen eligió un camino extremo. Mucho antes de que tener un entrenador personal fuera común entre las celebridades, ella contrató uno, con la esperanza de lograr la figura perfecta. El entrenador le aconsejó que abandonara sus viejos hábitos y siguiera un estricto régimen de fitness y nutrición. Karen siguió cada instrucción con total disciplina, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero unos meses después, cuando se miró en el espejo, se sorprendió con el reflejo.
Su cuerpo ahora era delgado y musculoso, lejos del delicado marco femenino que siempre había deseado. La decepción y la inseguridad golpearon aún más fuerte. Inmediatamente dejó de entrenar y decidió crear su propia dieta perfecta. Karen comenzó a contar cada caloría, a pesar cada porción, convirtiendo la comida en un cruel juego entre la lógica y el miedo. Durante las comidas con amigos, actuaba alegre y ofrecía a otros bocados de su comida, una táctica astuta para reducir su propia ingesta sin levantar sospechas. Todos pensaban que simplemente estaba siendo generosa. Todos, excepto su madre, Agnes Carpenter. Karen a menudo fingía comer su parte completa, pero pasaba porciones a otros en la mesa en silencio. Cuando Agnes notó el truco de su hija, intentó contrarrestarlo insistiendo en que Karen probara la comida de su madre después, solo para asegurarse de que estaba recibiendo suficiente nutrición. A pesar de sus esfuerzos por ayudar, nada parecía funcionar. La enfermedad ya había echado raíces y ninguna cantidad de amor o control podría detener su devastador curso. Cuando subió al escenario en 1975, el público quedó atónito, no solo por su familiar voz cristalina, sino por su figura alarmantemente delgada. La efectividad de su dieta envió escalofríos por la columna de sus fans. Las cartas inundaron desde todas partes, suplicándole que se detuviera. Pero Karen solo sonrió débilmente y dijo que estaba un poco cansada. La presión sobre ella seguía aumentando desde direcciones que nunca había esperado. Los Carpenters, los hermanos Karen y Richard, habían sido alguna vez el símbolo de la América wholesome, amables, de apariencia limpia y dignos de confianza. El presidente Richard Nixon incluso los había elogiado como lo mejor de la joven América. Pero justo cuando el país fue sacudido por el escándalo de Watergate, la imagen perfecta de la familia Carpenter comenzó a agrietarse. La dulzura en el escenario se convirtió lentamente en una máscara que Karen usaba para ocultar las heridas dentro de su alma. A los 26 años, Karen Carpenter era financieramente independiente, una estrella global adorada por millones. Sin embargo, aún vivía con sus padres, una situación que la asfixiaba más que nunca. En 1976, finalmente se mudó, comprando 2 apartamentos de lujo en Century City, Los Ángeles. No para presumir, sino para respirar libremente por primera vez en su vida. Quería vivir como una mujer ordinaria, tener el derecho a amar, ser amada y construir una familia propia. A lo largo de los primeros años de su carrera, Karen evitó las relaciones. Creía que salir era un lujo que no podía permitirse, ya que su apretada agenda giraba completamente en torno a estudios y escenarios. Pero a medida que se acercaba a los 30, un profundo vacío comenzó a crecer dentro de ella. Los aplausos después de cada concierto ya no eran suficientes para llenar la soledad en su corazón. Cuando Karen finalmente se abrió al amor, se lanzó como una tormenta. El primero fue el productor musical Mike Kerb, que luego se convirtió en político, seguido por un miembro de la familia Osman, la estrella de sitcom Tony Danza de ¿Quién es el jefe? E incluso el comediante Steve Martin. Estos eran nombres brillantes, encuentros glamorosos, sin embargo, ninguna de las relaciones duró. Karen era gentil y devota, pero quizás fue esa misma fragilidad la que la hizo tan fácilmente herida. En lugar de encontrar amor, Karen se hundió más en su obsesión por el control. Ella y Richard continuaron de gira por América del Sur y Europa, llevando a su amiga cercana, Rayoni, para apoyo. Pero Rayoni pronto se dio cuenta de que su verdadero papel no era relajarse, sino vigilar a Karen para detenerla de tomar laxantes en secreto para mantener su figura. Su fijación por el peso había salido de control. Durante esa gira, los hermanos aparecieron en el programa de la BBC Nationwide.
Al principio, todo iba bien, hasta que la presentadora Sue Loy llevó la conversación hacia el cuerpo de Karen. Frente a millones de espectadores, enumeró los números que mostraban la drástica pérdida de peso de Karen y preguntó sin rodeos si sufría de anorexia nerviosa, un término apenas conocido en ese momento. Karen forzó una sonrisa, tratando de mantenerse serena como siempre, pero el pánico brilló en sus ojos. Richard intervino rápidamente, terminando la entrevista diciendo: «No estamos aquí para hablar de eso». La entrevista terminó, pero la herida permaneció con Karen durante años. No era solo vergüenza, era la sensación de estar desnuda ante el público. El escenario que alguna vez había sido su hogar de amor y adoración se había convertido en un lugar de juicio. En 1980, en medio de su turbulencia personal silenciosa, Karen conoció a Thomas James Burrus, un apuesto y exitoso desarrollador inmobiliario que parecía estar a años luz de la ruidosa vida del espectáculo de la que se había cansado. Él parecía reflexivo y tranquilo, haciendo que Karen creyera que finalmente había encontrado la paz. Salieron durante solo 2 meses antes de que Burrus se arrodillara y propusiera. Inicialmente acordaron permanecer comprometidos durante al menos 1 año, pero Karen se impacientó, no por la fama o la riqueza, sino por el sueño de la maternidad. Anhelaba un hogar pequeño y cálido, lleno de risas infantiles, en lugar de los tambores retumbantes del escenario. Cuando acortaron el compromiso y anunciaron su boda a solo 2 meses, los medios especularon que Karen podría estar embarazada. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. Unos días antes de la cena de ensayo, Burrus reveló que se había sometido a una vasectomía años antes de conocerla. En ese momento, cada sueño que Karen había tenido de convertirse en madre se hizo añicos. Quedó claro que esta era la razón por la que Burrus había apresurado el matrimonio, para ocultar la verdad antes de que ella se enterara. Devastada y traicionada, Karen llamó a su madre, Agnes Carpenter, suplicando por consejo y apoyo para cancelar la boda. Pero la respuesta de su madre fue fría. «No puedes cancelar la boda», dijo. «Has hecho tu cama. Ahora debes acostarte en ella». Fue el peor consejo que Karen recibió. La boda se llevó a cabo como estaba planeada, pero el matrimonio pronto se convirtió en una pesadilla. Burrus solo se preocupaba por el dinero, exigiendo coches, casas y lujos que no podía permitirse. Karen le dio todo emocional y financieramente, incluso entregándole decenas de miles de dólares, a veces hasta $50,000, solo para gastos. Su cuenta bancaria se redujo, pero lo peor fue que su espíritu fue aplastado. Burrus era cruel, arrogante y verbalmente abusivo, dejando a Karen atrapada en el miedo y la soledad. Todo lo que siempre había querido era ser madre. Cuando se enteró de que una vasectomía podía revertirse a través de una cirugía, Karen le suplicó que lo intentara, con la esperanza de que un hijo pudiera salvar su matrimonio en colapso. Pero la respuesta de Burrus fue viciosa. «Nunca tendré hijos contigo, no eres más que un saco de huesos». Esas palabras destrozaron lo poco de autoestima que le quedaba. Después del fallido matrimonio y las agotadoras giras, Karen finalmente buscó ayuda. En 1982 conoció al psicoterapeuta Steven Liebenben, quien afirmaba especializarse en el tratamiento de trastornos alimentarios. Pensó que había visto casos severos hasta que las confesiones de Karen lo dejaron atónito. Ella admitió tomar de 80 a 90 pastillas laxantes cada noche. Aún más impactante, estaba usando medicamentos para la tiroides para acelerar su metabolismo a pesar de no tener problemas de tiroides. Liebenron confiscó inmediatamente las pastillas y le instó a que se detuviera. Pero Karen ya estaba atrapada en un ciclo destructivo de dependencia.
Desesperado, organizó una sesión de terapia familiar creyendo que el amor podría curarla. Toda la familia Carpenter voló de California a Nueva York. En la sala blanca y estéril, él pidió a cada persona que le dijera a Karen que la amaban. Richard, su hermano devoto y compañero musical, lo hizo fácilmente, pero cuando fue el turno de Agnes Carpenter, corrigió fríamente al doctor. «Llámame, señora Carpenter», y no dijo nada más. No pudo decir las palabras «te amo». La sala cayó en un silencio escalofriante. La sesión terminó sin resolución. Nadie pudo mirar a Karen a los ojos. Cuando su familia se fue, ella se quedó en Nueva York, aferrándose a su última esperanza en Leavenworth. Pero pronto su amigo cercano Rayon descubrió una verdad impactante. Levancron no era un médico licenciado. La frágil esperanza de Karen colapsó por completo. Su salud declinó rápidamente y eventualmente fue hospitalizada. Alimentada a través de un tubo. Irónicamente, este fue el breve periodo en que Karen pareció recuperarse. Comenzó a comer de nuevo, 3 comidas al día, e incluso sonrió más a menudo. Creyendo que finalmente era lo suficientemente fuerte, decidió dejar el hospital y regresó a Los Ángeles, el lugar al que siempre había pertenecido. Aunque su cuerpo había ganado peso, su espíritu seguía siendo tan frágil como el cristal. Muchos creían que había dejado el tratamiento demasiado pronto, pero Karen simplemente sonrió y dijo que quería empezar de nuevo. Cuando Karen Carpenter regresó a Los Ángeles, todos creían que estaba en el camino de la recuperación. Estaba comiendo regularmente, parecía más enérgica, sonreía y reía con amigos, e incluso planeaba regresar al estudio de grabación, el lugar donde ella y su hermano Richard habían brillado una vez. Quizás la propia Karen creía que finalmente había escapado del inquietante agarre de la enfermedad que la había atormentado durante tantos años. Pero nadie podría haber sabido que esos débiles rayos de esperanza eran en realidad la última luz antes de la oscuridad del destino. En una mañana de febrero de 1983, Karen se despertó temprano en la casa donde había crecido. Bajó las escaleras, se preparó una taza de café, compartió una breve conversación con su madre y luego regresó a su habitación para prepararse para el día. Unas horas más tarde, Agnes Carpenter subió las escaleras y se encontró con una vista que ninguna madre debería ver. Karen yacía inmóvil en el suelo de su antigua habitación, la misma habitación donde la chica que una vez cautivó al mundo, con su voz, ahora yacía en silencio para siempre. Al principio, la causa de la muerte fue un misterio. Karen ya no parecía peligrosamente delgada, incluso parecía estar recuperándose, pero la autopsia reveló una verdad desgarradora. Su corazón había sido fatalmente dañado por el abuso prolongado de jarabe de Ipac, un medicamento utilizado para inducir el vómito. Normalmente reservado para casos de envenenamiento de emergencia, Karen lo había convertido trágicamente en una herramienta de autodestrucción. Con el tiempo, el químico erosionó silenciosamente los músculos de su corazón, reclamando finalmente su vida a los 32 años. La muerte de Karen Carpenter envió ondas de choque a través del mundo de la música. No solo era una mitad de los Carpenters, el dúo icónico que definió la década de 1970, sino que su fallecimiento también encendió una conversación mundial sobre la anorexia nerviosa, un trastorno mal entendido y a menudo desestimado. En su honor, su familia estableció la fundación conmemorativa Karen A. Carpenter para financiar investigaciones y crear conciencia para que otros no tuvieran que sufrir en silencio como ella lo hizo. Sin embargo, Karen dejó atrás más que tragedia, dejó un legado. Su dulce, cálida y cristalina voz aún hace llorar a los oyentes cada vez que suena cerca de ti, o en los días lluviosos y en Monday's Place.
Artistas como Madonna, Shania Twain y muchos otros la han citado como una profunda influencia. El nombre de Karen Carpenter permanece inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood, no solo como una estrella, sino como un símbolo de fragilidad, talento y el alto precio de la perfección. Años después, los tributos continuaron llegando. El álbum de 1994, If I Were a Carpenter, la película de vanguardia Superstar, la historia de Karen Carpenter, contada enteramente a través de muñecas Barbie y producciones teatrales como Party, donde su voz se convirtió en el alma de la actuación. Quizás por eso, incluso después de todos estos años, cada vez que suena We've Only Just Begun, parece como si Karen Carpenter nunca se hubiera ido realmente. Simplemente está cantando desde un lugar lejano, uno libre de dolor y hambre donde su corazón finalmente puede descansar.